con esta cortina en portugués. Muy oportuna, vai passar justamente, es un clásico de Chico Buarque de la época de la dictadura. De hecho habla eso, dormía la madre patria tan distraída mientras nos usurpaban. Entonces es un clásico. Hermosa, hermosa canción. Y en este caso porque nos vamos a una información que se conoció esta semana que tuvo que ver, y te voy a hacer dos preguntas en realidad hoy sobre Brasil. En primer lugar, respecto de Estados Unidos y la CIA, Claro. que se dio a conocer, pero después te voy a preguntar, cuando termines con eso, ¿qué pasó con el embajador argentino, perdón, con el embajador brasileño en Argentina que se fue a reunir con Lula? Pero arranquemos por la última información y es los documentos desclasificados donde aparece Lula. Así es importante que vos puntuaste, ¿no? Son los documentos desclasificados por el gobierno de Estados Unidos. El escritor Fernando Moraes es un amigo personal de Lula, de hecho es el biógrafo oficial de Lula, está escribiendo el segundo tomo de la biografía del presidente Lula, la primera ya fue publicada, incluso está publicada en español, se llama Lula, la biografía, ¿no? Bueno, Fernando Moraes, mientras Lula estaba encarcelado todavía, fue hasta la cárcel, convenció a Lula de que era necesario firmar unos papeles para que él pudiera hacer el pedido en Estados Unidos de los documentos desclasificados. Lula no estaba muy convencido de eso, pero bueno, era un amigo personal, confía muchísimo en Fernando Moraes. Fernando Moraes cuenta esa anécdota que tuvo por lo menos 18 papeles en blanco firmados por el presidente Lula, dando la autoridad de ir a investigar qué hay en este papel, que el gobierno estadounidense investigó del presidente Lula. Bueno, lo que logró buscar en esas intensas pesquisas, en esas búsquedas, es que Estados Unidos siguió de cerca a Lula desde que era un obrero, o sea, estamos hablando de los años 60, ¿no? El escritor Fernando Moraes afirma que de los 819 documentos confidenciales de Estados Unidos, de los cuales él tuvo acceso, tiene 3.300 páginas, Úrsula, o sea, es realmente un volumen de informes bastante grande. Esas 3.300 páginas hablan sobre Lula, de los cuales 613 informes fueron elaborados por la CIA, la agencia de inteligencia estadounidense, ¿no? Estamos hablando de 53 años en donde Lula es monitoreado de cerca. A nosotros y a nosotros periodistas, a nosotros que acompañamos la política, no nos sorprende, ¿no? De hecho, no nos olvidemos del episodio en donde Wikileaks afirma que Dilma Rousseff también fue espiada, ¿no? También se escuchaba y se comprobó que en el periodo de la descubierta de lo que nosotros llamamos del presal, ¿no? Que es el petróleo bajo la camada de sal, que Petrobras tiene tecnología para eso. El descubrimiento de reservas de petróleo debajo del mar en territorio brasileño. Exactamente. Lo que llevó a Brasil a tener autonomía, ¿no? Autosuficiencia en términos de petróleo, porque antes tenía que importar. Entonces estamos hablando de temas de sectores estratégicos de cualquier país, ¿no? De la soberanía, energía, petróleo, gas, economía. Bueno, el gobierno de Estados Unidos no solo espió a Lula, pero también estos sectores económicos y también la expresidenta Dilma Rousseff. Lo que llama la atención, según el propio Moraes, es importante decir eso, que él no da a conocer públicamente todo el contenido de estos documentos, porque obviamente los va a publicar en la biografía de Lula, en el segundo tomo, en lo cual él está trabajando, ¿no? Y esta biografía va a terminar el día de la toma de posesión de Lula, ahora el tercer mandato. Entonces, Fernando Moraes va a dar por conocer de a poco de qué se trata estos documentos, que hay desde cosas muy tranquilas del día a día de la rutina del presidente Lula, hasta cosas muy confidenciales. Estamos hablando de que ese contenido abarca no solo el presidente Lula, todo su entorno, sus familias, sus ministros, sus vínculos políticos. Imagínate que desde el momento que llega el sindicato a presidir el sindicato de los metalúrgicos en São Paulo, en el ABC, ¿no? En San Bernardo, Lula pasa a ser un personaje que el gobierno de Estados Unidos define, bueno, hay que seguir cercano este personaje para ver
ver qué va a pasar ahí con él y con Brasil. Entonces llama muchísimo la atención. Moraes afirma que además otros 111 documentos fueron elaborados por el Departamento de Estado, 49 por la Agencia de Defensa, 27 por el Departamento del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, 8 documentos por unidad de apoyo a las Fuerzas Armadas y 1 por el Comando Cibernético del Ejército. O sea, no hay un solo sector de vigilancia de Estados Unidos que no estuvo a cargo de vigilar de cerca la rutina, la vida y los contactos políticos del entonces presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Bien, ahí el informe de Paulo Pereira respecto de esta información que dio a conocer un periodista a partir de una información de acceso a un pedido de acceso a la información pública por un libro que documentos que está desclasificados, ¿no? Sí. Que aún sí es difícil el acceso, no es que es un proceso simple, ¿no? Claro. Es necesario, como comentaba, que la persona haga el propio pedido. El momento Lula estaba en la cárcel, entonces no podía, tenía que hacer por procuración. Aún así, o sea, tarda muchísimo. Estamos hablando que eso empezó en 2018 y ahora, 2024, Fernando Moraes tuvo acceso a esos documentos y los va a publicar en la biografía de Lula. ¿Qué pasó respecto de la reunión que tuvo el embajador brasileño aquí en la Argentina, en Brasilia, con la Cancillería de Brasil, en la que se presume, reunión en la que estuvo Lula, que mantuvieron algún diálogo en medio del contexto que venimos relatando, que tiene que ver con Javier Milei y con Lula da Silva, que finalmente no se encontraron, que no solo no se encontraron, sino que además hubo, bueno, por un lado, dichos muy particulares de Javier Milei en primer lugar, que Lula es un comunista, entre otras cosas. Lula diciendo que él debía zurdo empobrecedor, ¿no? Lula diciendo que él debía pedir perdón, después Milei retrucando esa postura, no asistiendo al Mercosur, y fíjense que después de no asistir al Mercosur, sí recibió aquí a Santiago Peña, el presidente de Paraguay, y a Luis Lacalle Pou, el presidente uruguayo, que los dos se habían mostrado en discordancia con lo que había decidido el argentino Milei. Por supuesto, con Lula no ha ocurrido lo mismo a posteriori. Claro, bueno, ¿cómo podemos decir, no? Se elevó un poco la temperatura entre las relaciones diplomáticas entre los dos países, ¿no? La embajada de Brasil acá salió a decir eso, y a los medios, a los periódicos. Yo mismo estuve charlando con el ministro consejero Mauricio Fávero sobre el tema, diciendo que un poco ya se esperaba alguna acción en esos términos diplomáticos, ¿no? Porque es necesario también blanquear cómo están las relaciones institucionales en el país, ¿no? Se esperaba también desde la visita de Javier Milei al sur de Brasil, en donde no hizo una visita de Estado, no visitó al presidente Lula, no solicitó tampoco esas agendas, pero sí fue a hacer una agenda con el contrincante de Lula, con Jair Bolsonaro, con toda la extrema derecha del país. Entonces es como un tipo de provocación también, una vez que estamos hablando del presidente de la República de Argentina, el mandatario, ¿no? Tiene otros símbolos, no es el personaje político. Eso exige del gobierno, de los gobiernos en general, alguna postura. Eso no significa, Úrsula, me parece que es importante remarcar eso, que hay una ruptura o que se vislumbra a corto o mediano plazo una ruptura del Estado brasileño con el Estado argentino. Pero quizás sí hay una señal, ¿no? Hay un mensaje. Nosotros decimos en Brasil y acá también con esa cosa del fútbol, que es una tarjeta amarilla, ¿no? Que es para un llamado de atención, decir, las relaciones están complejas, ¿no? Nos vamos a tensionar más de lo que ya está, porque se espera y es difícil prever cómo se va a portar el presidente Javier Milei
Belén y otros foros internacionales, ¿no? Y que Brasil no está dispuesto a escuchar de alguna manera, de forma callada, ofensas hacia el presidente Lula. Entonces, si tenemos que clasificar qué pasó, es eso, un llamado de la atención. Lula ayer hablaba sobre eso también en relación a consulta a Venezuela, y él habló de Argentina. Él dijo Argentina, Venezuela, Nicaragua. Yo no tengo por qué intervenir en los procesos de los países, no corresponde, pero tenemos que tener relación de Estado.